Buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes esta noche. Y así como casi cada jueves, estaremos ocupados hoy también en una lectura bíblica. Esta lectura lleva un proceso. Venimos hablando del Evangelio de Mateo y ahorita estamos ya en el capítulo 26. En esta ocasión nos toca ver los versículos del 69 al 75. El título de estos versículos, el título de este pasaje es Pedro niega a Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es nuestra lectura, amados oyentes. Muchas gracias por estar al pendiente de esta lectura bíblica de casi cada jueves. Y vamos a irnos ahora con el paso a paso. Es muy importante lo que aquí leemos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo está ya en el concilio, está siendo maltratado, ultrajado y tratando de intimidarle de una y mil formas para que confiese algo que no es cierto. Ellos quisieran que Jesucristo negara que Él es el Cristo, pero no lo niega. Y está en esa situación el Señor Jesucristo, en ese momento de tristeza y de gran sufrimiento, y recibe un golpe más. Pedro lo niega. Vámonos al paso a paso. Versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas Pedro, ¿verdad?, le respondió: No. Amados, Pedro estaba siguiendo de lejos al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en el versículo 58? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Cuando esta criada lo reconoce, allí no se nos detalla quién era, solamente se nos dice que una criada, y la declaración de esta criada fue: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Jesús el Galileo pues tiene que ver con el hecho de que Jesús era conocido como Jesús el Galileo porque mucho de su trabajo y de su ministerio fue alrededor del mar de Galilea, por la región de Galilea y del mar de Galilea. En el versículo 70, Mateo 26, 70 dice: Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. O sea, Pedro negó delante de todas las personas que estaban ahí. Algunos de ellos eran con los que Pedro estaba calentándose ahí. Él dijo: No sé lo que dices. O sea, Pedro le dijo a la criada: No sé de qué hablas. Este Pedro, amados, que había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Allá en Mateo capítulo 16, versículos del 16 en adelante, Pedro había confesado: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Este Pedro había dicho que si le era necesario morir por él, moriría. Hacía unos instantes había sacado su espada para defender al Señor y ahora lo está negando. Las expectativas, amados, de los apóstoles no eran correctas. Esto pudiera ayudarnos un poquito a entender al amado Pedro. ¿Por qué no eran correctas las expectativas de los apóstoles? Hacía muy poco tiempo que entre ellos había surgido una pregunta, y la pregunta era, ¿quién sería el jefe al irse Jesús? Cuando nosotros leemos ahí en Marcos capítulo 9, versículos del 33 al 37, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Note, por favor, ahí el caso de los apóstoles. Esta era la situación de ellos en cuanto al reino de Cristo. Tenían la imaginación de que Cristo iba a estar reinando en ese tiempo, en ese momento, y que ellos iban a poder tener algún puesto de importancia en el reino de Dios, sin todavía comprender que, digo, en ese momento, pero después lo comprendieron, pero todavía en este momento no comprendían que este reino de Jesucristo no era un reino como los reinos terrenales, sino que era un reino de servicio, un reino espiritual, un reino donde el más grande sería el que mejor servía. Así de que tomó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En otra palabra, recibe a mi Padre Celestial. Y luego tenemos el caso de Juan y Jacobo en otra ocasión, cuando vamos allá a Mateo capítulo 20, versículo del 20 en adelante, viene la madre de Juan y Jacobo, haciéndole al Señor un encargo que cuando él viniera en su reino, pues pusiera a Juan y a Jacobo, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y Jesús le dijo, no sabes lo que pides. Y también aprovechó el Señor Jesucristo para explicarle lo que era el reino de los hombres y lo que era el reino de Dios. Así de que, amados, considerando este trasfondo, podemos ver que sin duda, el apóstol Pedro estaba con mucho temor. Él negó ante todos los presentes conocer a Jesús. Y luego leemos el versículo 71 que dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Note ahora esta otra, ¿verdad? Nos imaginamos otra muchacha, otra criada, otra mujer. Ahora menciona a Jesús como Nazareno y dice, este también estaba con él. Bueno, el asunto de Nazareno es porque también Jesucristo, aunque nació en Belén de Judea, él fue criado en Nazaret. Ahí se crió y allí se conocía al hijo de José, de María, y se conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Así de que Jesús era muy conocido en Nazaret y por eso también fue llamado Nazareno. Allí en Mateo 26:72 dice, pero él negó otra vez con juramento diciendo, no conozco al hombre. Ahora el apóstol Pedro
agrega un juramento. Juró, no conozco al hombre. Pero luego dice que otra mujer, otra criada, lo reconoció. Es muy posible que ella lo había visto con Jesús, o cabe la posibilidad de que le hayan pasado el dato de que ese hombre andaba con Jesús. Y esta otra criada, o sea, esta segunda mujer, lo acusa delante de los que estaban ahí. También estaba con Jesús el Nazareno. ¿Y qué hace Pedro? Lo niega otra vez, pero ahora con juramento. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amados, esta acusación hacia el apóstol Pedro fue más severa y fue más directa, y ya no solamente era una muchacha y otra, una mujer y otra, sino que también ahora eran algunas personas, eran algunos hombres. Y entonces le dicen a él, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Era muy difícil, hermanos, era muy impresionante soportar estas acusaciones sin tener miedo, sin tener temor a ser arrestado o a ser linchado allí. La afirmación de estas personas, esas que por ahí estaban, le dicen que su manera de hablar lo descubre. Y pudiéramos decir, amados, que los Galileos, ¿verdad? Siendo Pedro Galileo, igual que Andrés, que Juan, que Jacobo, y que todos los apóstoles. Hablando de los Galileos, un comentarista dice que tenían problemas para pronunciar algunas letras del abecedario. Por ejemplo, la G, la J y K tenían problemas guturales para pronunciar estas letras, así de que era notoria su pronunciación y su forma de hablar. ¿Qué hizo Pedro? Bueno, si ya me descubrieron por la forma de hablar, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. En este versículo 74 encontramos la tercera negación de Pedro, habiendo sido descubierto de tal manera que la afirmación que pesaba sobre él es que aún tu manera de hablar te descubre. Él comienza a maldecir, comienza posiblemente a hablar en un lenguaje que no era propio de los apóstoles, era propio posiblemente antes de venir a Cristo, pero no ya andando con Cristo. Y luego empezó a reforzar esto con juramento. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, hermanos. No cabe duda que a Pedro se le habían complicado las cosas, pero cuando cantó el gallo por tercera vez, dice el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, sin duda, se acordó de la advertencia del Señor Jesús, amados. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, dice en Lucas 22:61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y esto fue cuando el gallo cantó por tercera vez, y fue cuando Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cómo sería la mirada de Jesús hacia Pedro? Una mirada de compasión, una mirada de ternura, de lástima, una mirada de reproche. El Señor volteó a ver a Pedro. Posiblemente dolido el Señor por la negación que estaba haciendo Pedro y porque le dolió el cumplimiento de esa profecía.
Pero la mirada del Señor, amados, posiblemente ayudó a que Pedro recapacitara y fuera a llorar amargamente arrepentido y en su arrepentimiento pedir perdón al Señor. Porque el resultado es que Pedro fue perdonado. Lo vemos después con los apóstoles y cuando el Señor resucita, el Señor está ahí con ellos. Así de que Pedro fue perdonado, caso contrario al de Judas, quien no buscó el perdón de Dios, sino que fue y se ahorcó. Es triste este pasaje de la Biblia, pero a la vez era necesario que todo esto pasara. El Señor Jesucristo, aún sus amigos lo desampararon, lo dejaron. Sin embargo, también es notorio ver cómo esto sirvió para el crecimiento y la madurez de los apóstoles, porque esta actitud fue muy diferente con Pedro después. Un Pedro completamente diferente al que vemos en los evangelios. Y esto que quedó escrito, más que ver mal al apóstol Pedro, es al contrario, tomar lección de ello y pensar qué es esto de negar a Jesús. ¿Cómo es que yo niego a Jesús? El negar, amados, puede ser manifestado a través de palabras y también a través de ideas, pensamientos malos, acciones que son contradictorias a la verdad. Y si se trata de Jesús, pues estamos hablando de negar la verdad de Jesús y negar lo que Él enseña y negar que el Señor no quiere que nosotros estemos practicando el pecado. La negación, amados, viene a través de las palabras, de decir algo incorrecto en contra de Jesús, de sus enseñanzas, su identidad como el Hijo de Dios, sus mandamientos, no creer en la verdad de quien Jesús dice ser. Sabe que hay muchas personas que están atreviéndose cada vez más a decir que Jesús no dice ser quien es, que Jesús no es Él que dice ser, que el Jesús de las Escrituras no es real. Algunos niegan la resurrección de Cristo, otros niegan que Jesucristo siquiera existió. Algunos están abrazando la idea de que no hay un Salvador del mundo. Así de que también eso es negar a Jesús. Pero también, amados hermanos, es no tener fe en sus promesas, no actuar conforme Cristo nos enseña que actuemos, es negarle. El hecho de evitar las cargas de la vida y buscar los placeres de la vida, o sea, en vez de las cargas que son de la vida piadosa, enfocarnos en los placeres de la vida pecaminosa, no seguir los mandamientos o vivir de acuerdo con sus principios, dejar de hacer la voluntad de Dios, dejar de buscar la voluntad de Dios y hacer la de uno propio. Es negar a Jesús. Pedro que negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, y los líderes religiosos de la época de Jesús negaron a Jesús, lo rechazaron y lo acusaron de blasfemia. Algunos no creyeron en Jesús a pesar de haberlo visto y escuchado. ¿Qué de usted, amado oyente? ¿Cree en Jesús como el Salvador? ¿Cree en Jesús como el único medio que Dios ha puesto en el mundo para que el hombre pueda tener acceso al cielo? ¿Cree que Él puede salvarle de sus pecados?
Mire a Pedro, lo negó 3 veces y fue perdonado por Jesucristo. Así de que, amado oyente, si usted no ha venido a Cristo, usted puede recibir el cúmulo de bendiciones que vienen por ser de Cristo. Necesita usted arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Amado hermano y hermana, si usted ha fallado al Señor, ¿verdad? De alguna manera ha dejado de reconocerle y de confesar su nombre, usted necesita también hacer arreglos con Dios. Arrepiéntase y dígale al Señor, de aquí en adelante caminaré contigo, Señor. Si en algo le podemos ayudar, tanto a hermanos o amigos, por favor háganoslo saber por medio de el chat ahí en el Facebook. O si lo está viendo por medio de YouTube, también en YouTube puede escribir algún mensaje. Y con gusto lo atenderé. Muchas gracias por su fina atención. Continuaremos, si Dios lo permite, con el capítulo 27 de Mateo la siguiente semana, el siguiente jueves. Si Dios lo permite, estaremos aquí con ustedes. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y oramos, por favor. Amante Padre y poderoso Señor, agradecemos la bondad y la misericordia que has tenido para con nosotros hasta este momento. Gracias por permitirnos el favor de tu palabra, el favor de tu enseñanza. Ayúdanos a asimilarla y poderla poner en obra, Señor. Bendice a los oyentes, ayúdales también a que sean edificados con tu bendita palabra y a aquellos que necesitan hacer arreglos que vengan, Señor, antes de que sea tarde. Ayuda a nuestros hermanos que andan predicando el Evangelio por todas las partes del mundo. Ayuda a aquellos que escuchan, que abran su mente y su corazón para que también vengan a los pies de tu amado Hijo. Y así oramos también por los enfermos y los necesitados, por todos aquellos que claman a ti, suplicándote que les escuches de acuerdo a tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu amor, Padre. Sé con los que han perdido algún ser querido y dales fuerza y consuelo si es tu santa voluntad. Bendice a los ancianos, a los diáconos en las iglesias donde hay. Bendice a los evangelistas y a todos los hermanos que se esfuerzan por hacer tu santa voluntad. Todo pedimos, Señor, y damos gracias en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.